Qué bueno volver a estar con ustedes, de verdad. Volver a estar aquí entre ustedes, y ya llevamos ya 2 domingos sin poder reunirnos como iglesia, ¿no? Y teníamos muchas ganas de estar aquí, de compartir con cada uno, de saludarnos, de abrazarnos. Pero la realidad es que estas 2 últimas semanas pues no hemos estado de vacaciones, precisamente. Hemos estado sirviendo, como han visto, en Verano GB, en el Campamento Nacional, junto a un equipo de 20 monitores, al cual de ellos más especial, y donde hemos pasado muy buenos momentos, y también 122 cabras, adolescentes y jóvenes de diferentes partes de España, ¿no? Y ha sido una semana muy intensa, pero al mismo tiempo una semana que ha sido muy bonita y muy especial, y a la vez también muy cansada. Algunos dicen que los campamentos son la zona cero del agotamiento, y créanme que es verdad. Tuvimos talleres, estudios bíblicos, inductivos, conversaciones, hubo también oración, juegos, tiempos de silencio incluso, y prácticamente desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos estábamos siempre pegados, ¿no? Siempre había alguien con quien hablar, siempre había alguna crisis que resolver en algún caso, siempre había algo que hacer. Y hubo una frase que escuchábamos muchas veces durante todo el campamento, ¿verdad? Y el director del campamento nos repetía constantemente: descanse, traten de descansar. Y la verdad que muchas veces cuando lo decía pensábamos, muy bonito lo del descanso en la teoría, está precioso, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué lugar podemos descansar? Porque en realidad es que siempre había algo importante que hacer, había algo urgente que hacer, así que pensar en descansar era un poco pensar en un lujo inalcanzable, ¿verdad? O peor aún, pensar en descansar era como una irresponsabilidad, ¿verdad? Porque había un montón de cosas que hacer y no nos daba para más. Bueno, aquí algunos descansaron más que otros, como pueden ver. Pero a veces no había espacio para una tregua. Y creo que muchos de ustedes, aunque no hayan estado en un campamento, saben exactamente de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Porque hoy vamos a hablar acerca de lo difícil que se nos hace encontrar un equilibrio entre servir y descansar. Y nada, llegas a casa, cuando llegamos a casa tampoco nos esperaba precisamente tranquilidad, porque llegas, maletas con un montón de ropa sucia, manchada, sudada, de todo, De todo. lavadoras, mensajes por escribir y contestar, la casa, había bastantes cosas pendientes también que realizar. Pero mira, el lunes y martes hicimos algo que hicimos prácticamente lo mínimo, no hicimos prácticamente nada, solamente dormir con babas, yo creo que no había roncado tanto en mi vida, pero exagerado, me asustaba a mí mismo. O sea, descansamos, literalmente. Sí. Y durante el campamento, uno de los días estábamos en los grupos pequeños y estudiamos el pasaje que vamos a estudiar hoy. Y no fue el texto principal de las charlas, pero sí era uno de esos pasajes que completaban o complementaban lo que se estaba enseñando en las charlas principales, ¿verdad? Y es verdad que allí en los grupos pequeños estudiamos ese pasaje dándole un enfoque distinto, pero mientras estudiábamos ese pasaje y vivíamos todo lo que estábamos pasando a nuestro alrededor, pues esto no dejaba de darnos vueltas en la cabeza, porque ya sabemos que el Espíritu Santo le habla a cada uno según su necesidad, ¿verdad? Porque este pasaje no es un manual de descanso, ni son consejos para darte autocuidados y mimitos, sino que este pasaje habla acerca de unos discípulos que vienen de servir, que están un poco quemados, habla de una necesidad que no puede esperar y también habla de un descanso que parece que nunca llega. Así que antes de seguir hablando, vamos a ir a la palabra, vamos a leer a Marcos capítulo 6, versículos del 30 al 46. Va a estar proyectado también, pero es bueno también que si has traído la Biblia, pues puedas buscarlo y subrayar y anotar todo lo que creas conveniente. Marcos 6, del 30 al 46. Dice: los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas, pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla
y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. ¿Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde, así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con los que sobró de pan y pescados. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muchas veces cuando pensamos en este pasaje, nos fijamos en un montón de cosas, y hay veces que también nos fijamos y recordamos una frase que se encuentra en el versículo 31. Dice Jesús: oye, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Pero Marcos no nos da una frase ahí aislada sobre el descanso, sino que nos cuenta una historia completa sobre expectativas que saltan por los aires, sobre interrupciones constantes y sobre cómo encontrar un ritmo de vida que básicamente no nos destruya. Y a veces leemos este capítulo 6 de una manera fragmentada, como si fueran historias aisladas, y nos quedamos quizás por el milagro, por un lado, de esa gran alimentación, o con la frase de Jesús sobre el descanso por otro, como si fueran cosas que están distintas, cosas diferentes. Pero al desconectar las escenas, perdemos la verdadera profundidad de lo que está ocurriendo a nivel psicológico y también espiritual. Así que para entender lo que Jesús está haciendo, tenemos que recorrerla un poquito paso a paso. Antes de fijarnos, ¿no?, en lo que Jesús dice, hay algo importante que Marcos da por sentado y que nosotros también necesitamos recordar. Y es que estos discípulos no vienen de un campamento, no vienen de un retiro espiritual, no vienen de unos días de vacaciones. ¿De dónde venían ellos? Vienen de la misión. Acababan de salir de misión. Si vamos unos versículos atrás, vemos que Jesús los había enviado de 2 en 2. Habían recorrido aldeas predicando el arrepentimiento, orando por enfermos, viendo también a Dios obrar de maneras que probablemente ni siquiera habían podido imaginar. Así que Marcos nos presenta a los discípulos regresando de una misión que fue muy intensa para ellos, ¿no? Imagínate cómo vuelven entonces, cansados. Ellos estaban cansados, pero al mismo tiempo estos discípulos también estaban ilusionados con 1000 cosas que contar. Y eso es exactamente lo que dice el versículo 30. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Y me encanta esa palabra, todo, porque yo me imagino a todos flipados, intentando hablar a la misma vez. Los que tienen hijos entenderán lo que es eso, todos intentando contar su experiencia y sus historias, todos a la misma vez, ¿verdad? Pero Jesús entonces hace algo que es muy propio de él. Mientras los discípulos están contándole todo lo que han hecho, Jesús está mirando y observando cómo están realmente. Mientras los discípulos están flipando por los resultados que habían tenido de esas caminatas que se habían pegado por ahí predicando, Jesús está viendo a personas con limitaciones. Mientras que los discípulos están haciendo un balance del ministerio, Jesús está viendo el desgaste que el ministerio ha dejado en ellos. Ve el estado de su corazón, ve su mente y ve también su cuerpo. Y esto lo vemos claro en la respuesta de Jesús, porque Marcos no nos dice si Jesús va haciendo comentarios o le va diciendo, tranquilo, venga, de uno en uno. Marcos no nos dice nada, no nos dice,
si los felicita por los resultados, si le va diciendo wow, wow a cada uno, no nos dice nada de eso. No sabemos nada de eso. Lo único que Marcos recoge es la respuesta de Jesús, que dice, vamos a descansar. Es lo único que Marcos recoge de todo eso. Y Marcos también añade un detalle que explica por qué Jesús, ante toda esta avalancha de felicidad, de alegría, de todo lo que le están contando, responde como responde. Dice, lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Porque había llegado el punto en el que ni siquiera tenían tiempo para lo básico, ¿verdad? Una de las cosas más básicas es comer, sentarse a comer. A mí no me dan de comer y ustedes me van a conocer quién soy en esencia. Eso es lo mínimo que yo necesito. A lo mejor otras personas necesitan dormir o la historia que sea, pero lo mínimo que yo necesito para funcionar y estar estable es comer. Pero a veces cuando estamos con mucha adrenalina ahí acumulada y estamos tan ocupados, no nos damos cuenta de que tenemos hambre, de que estamos cansados, ¿verdad? Y que necesitamos parar sí o sí. Pero fíjate que es Jesús el que toma la iniciativa. Son ellos los que están cansados, pero Jesús toma la iniciativa. Ellos no dicen, maestro, estamos agotados después de todo lo que hemos vivido, vamos a descansar. Ellos no piden un descanso, es Jesús el que da el primer paso. Vayamos solo a un lugar tranquilo para descansar un rato. Y esto es importante también para nosotros como discípulos, ¿verdad? Porque puede llegar un momento en el que estemos tan acostumbrados a hacer y hacer y hacer y a seguir y a resolver y a atender, que a veces nos parecemos bomberos más que otra cosa, ¿verdad? Puede llegar un momento en que dejemos de darnos cuenta de cómo estamos realmente, porque seguimos funcionando, ¿verdad? Seguimos cumpliendo con lo que tenemos que hacer. Podemos incluso seguir viendo hasta resultados de aquello que estamos haciendo y aún así estar totalmente agotados y sin saber cómo ni cuándo parar, desatendiendo hasta nuestras necesidades más básicas. Porque a veces creemos que mientras podamos, mientras sigamos de pie, mientras la enfermedad no nos pare, mientras no vengan inconvenientes, podemos seguir haciendo las cosas, ¿verdad? Porque pensamos que está bien. Pero Jesús no es como nosotros. Jesús no mide la salud por la cantidad de cosas que todavía somos capaces de hacer. Él ve más profundo, Él ve el cansancio y ve cuando ya está afectando también a nuestro cuerpo. Ve cuando seguimos sirviendo, pero también ve cuando ya no estamos presentes. Estamos ahí, pero no estamos presentes. Por eso, como discípulos de Jesús, también tenemos que aprender a dejar que Él nos muestre cómo estamos realmente, porque a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta. Y a veces solamente le preguntamos al Señor en nuestro afán de hacer cosas, ¿verdad? Solamente le preguntamos, Señor, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Cuál es tu propósito para mí? Dime cuál es el siguiente paso. Pero más allá de eso, también tenemos que pararnos a preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú estás viendo que quizás yo todavía no soy capaz de ver? Porque quizás nosotros solo estamos haciendo un balance del trabajo realizado y pensando en qué más podemos hacer, ¿verdad? Pero Jesús está intentando cuidarlo. Como a los discípulos en el versículo 32, dice, así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero llegamos al versículo 33. Vemos donde los discípulos se suben a la barca, ¿no? Buscando ese lugar tranquilo del que Jesús les había hablado y por fin parece que van a poder ya detenerse, apartarse, desconectar un poquito de ese ruido, estar tranquilos. Pero ¿qué dice el versículo? Dice que la gente los reconoce. Dice que la gente los ven marcharse, se quedan con la matrícula. Y Marcos dice que corrieron desde muchos pueblos por la orilla y llegaron antes que ellos. Y no sé, imaginen la escena, ¿no? Los discípulos vienen reventados, no han tenido tiempo ni para comer y cuando llegan, la multitud ya está allí, esperando. Y yo creo que ese momento
Más de uno quizás habría pensado, chacho, pero no puede ser, Dios mío, ¿por qué pasa esto si se reproducen más que los gremlins? ¿Esto qué es? ¿Cómo llegaron antes que nosotros? ¿Cómo es posible si nosotros estamos dándole a esto y vamos bastante rápido? Y es que hay momentos en los que parece que las necesidades te persiguen. Las necesidades a veces te persiguen. Y aquí quizás Jesús podría haber dicho, oye, mira, ahora no. Yo les prometí a mis discípulos que íbamos a descansar, que íbamos a tomarnos un quizá, un tiempo. Hoy no podemos atenderlos. La verdad que estamos reventados. Jesús no le dice eso. Marcos dice otra cosa. Dice, cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Jesús miró a la multitud y Jesús no vio una interrupción. No vio un momento de, ya me chafaron la siesta, ¿no? Vio personas desorientadas, personas necesitadas, ovejas sin pastor. Y a pesar del cansancio, Jesús tuvo compasión. Jesús sintió profundamente el dolor y la necesidad de estas personas. Y aquí tenemos que detenernos un momento porque el cansancio no está mal, somos humanos, nos cansamos, no es pecado. Jesús no los reprende por estar cansados, pero el cansancio sí que puede cambiar la manera en la que miramos lo que nos rodea. Porque cuando estamos agotados, una persona puede empezar a molestarnos. Qué pesado. Ya va a ir otra vez, qué pesado, ¿no? Una conversación puede parecernos una carga y a veces estamos escuchando, pero en cuerpo. El alma está en la cama. Una necesidad real puede también incluso parecernos simplemente otro problema más que resolver. Y los discípulos miran aquella escena y ven una multitud demasiado grande, una hora demasiado tarde, un lugar demasiado apartado, una necesidad que era demasiado costosa y al final todo lo que dicen es verdad. Te encuentras con eso pero Señor, ¿qué quieres? Y el problema no está en los datos que ellos están dando. El problema es que el cansancio les ha hecho perder toda la perspectiva. Donde ellos ven un problema que hay que despachar, Jesús ve ovejas que necesitan un pastor. Y eso también forma parte del discipulado, ¿no? Permitir que Jesús corrija nuestra manera de mirar. Descansar es necesario, pero no queremos que el cansancio nos vuelva indiferentes ni que nos haga perder la capacidad de ver personas donde otros solo ven interrupciones. Y esa compasión cambió por completo los planes que tenían ellos del apetecible lugar de descanso, ¿verdad? Porque Jesús empieza a enseñar a la multitud y el tiempo va pasando. Y Jesús sigue enseñando y la multitud sigue allí, ¿verdad? Y cada vez se va haciendo más tarde. Y cuando los discípulos piensan, bueno, yo creo que ya más o menos es hora de ir cerrando el chiringuito, el momento de despedir a toda esta gente, que se vaya cada uno para su casa o para donde pueda, van y se lo dicen a Jesús, y Jesús, ¿qué le dice? Denles ustedes de comer. Jesús no solamente está decidiendo dedicar más tiempo a la multitud en ese momento, sino que también vuelve a implicar a sus discípulos, a los mismos que estaban cansados, porque son los mismos de antes, y ese descanso no ha llegado, a los mismos que no habían tenido tiempo ni para comer, a los mismos que Jesús les acaba de decir que descansaran, ¿verdad? Y aquí es donde uno empieza a no entender nada. Esto no tiene mucho sentido, ¿verdad? Hace apenas un momento Jesús les dijo, descansen un rato, y ahora les dice, denles ustedes de comer. Jesús, ¿cómo es esto? Explícame. A los que trabajan y están cansados, les das aún más trabajo. ¿Cómo es esto? Y eso también nos enseña que descansar no significa desentendernos de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, porque a veces necesitamos parar. Pero ¿qué hacemos si aparece una necesidad que no podemos ignorar? ¿Qué hacemos? Pues atenderlo. Es que no queda de otra, ¿verdad? Porque seguir a Jesús requiere de nosotros flexibilidad. Y no podemos vivir molestándonos todo el rato porque la gente viene interrumpiendo nuestros planes o pasan cosas y se chafa por lo que teníamos pensado hacer. Pero tampoco nos podemos ir al otro extremo de vivir siempre disponibles para todo el mundo.
todo el tiempo, todo el rato, ¿verdad? Para toda cuestión de cosas. La cuestión para nosotros es aprender a reconocer cuándo Jesús nos está llamando a detenernos y cuándo nos está pidiendo que nos quedemos un poco más. Porque hay cosas que no podemos dejar para mañana. Hay cosas que sí, hay cosas que no, ¿verdad? Porque hay necesidades que no pueden esperar. Hay cosas que tú dices, bueno, si lo hago mañana, no pasa nada. Pero hay cosas que no pueden esperar. Hay conversaciones que no se pueden aplazar para otro momento. Hay necesidades que son físicas y que tienen que ser atendidas con urgencia. Y a veces pensamos que la clave está en el equilibrio, 50-50, ¿no? A veces decimos que sí, a veces decimos que no. Pero más que equilibrio, lo que necesitamos es sensibilidad para escucarlo a Él, ¿verdad? Y reconocer cuando Jesús nos está diciendo, quédate, y cuando nos está diciendo, ahora vete a descansar. Porque los discípulos de Jesús no vivimos al ritmo de nuestro reloj o de nuestra propia agenda personal, sino que vivimos al ritmo de Jesús. Y esto Pablo lo expresó así también en 2 Corintios 12:15. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Y hay momentos en los que seguir a Jesús significa exactamente eso, gastarse o desgastarse por los demás, aunque no reciba nada a cambio, ¿verdad? Y aunque a algunas personas le parezca fea esta expresión de desgastarse por el reino, desgastarse por la causa de Cristo, es así, o sea, está en la Biblia, nos desgastamos. Y a veces nos va a tocar gastar tiempo, a veces fuerza, a veces atención y a veces nos va a tocar hasta dar de nosotros mismos cuando precisamente sentimos que no nos sobra demasiado. Y en este pasaje también hay algo importante. Los discípulos no se quedan allí sirviendo por culpa o por presión, ¿verdad? Se quedan allí porque Jesús está allí. Y donde está Jesús, están ellos. Pero no es lo mismo desgastarse por obediencia que vivir agotado por no saber decir que no. No es lo mismo. A veces lo confundimos, pero no es lo mismo. Y cuando Jesús les dice, denle ustedes de comer, ellos hacen lo que haríamos cualquiera de nosotros, ¿verdad? Sacan la calculadora, empiezan a echar cuentas, miran a la multitud, se miran ellos mismos, miran lo que tienen y llegan a una conclusión súper lógica, ¿verdad? Esto no alcanza. Esto no alcanza. 2 más 2 son 4. Las matemáticas ahí no tienen más vuelta. Por esto que tenemos no nos va a llegar ni a la muela, ¿verdad? Pero si te fijas, Jesús en realidad nunca les pidió que resolvieran ellos el problema. Solamente les preguntó, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que hay disponible? Y la realidad es que solamente habían 5 panes y 2 pescados, ¿verdad? Una cantidad ridícula para una multitud de más de 5.000 personas, pero una cantidad que era más que suficiente para ponerla a las manos de Jesús. Y aquí también hay otra enseñanza que es muy necesaria para nosotros, ¿no? Gastarse por Jesús no significa vivir como si todo dependiera de nosotros, simplemente. Jesús implica, ¿no? Implica a sus discípulos, pero no les pide que ocupen su lugar. Ellos no crean el recurso, ni tampoco producen el milagro, sino que Jesús toma lo que tiene, lo bendice, lo parte y se lo entrega para que ellos lo distribuyan. Ni más ni menos, ¿no? Y ese es nuestro lugar como discípulos. Nosotros entregamos lo que tenemos. Jesús hace lo que nosotros no podemos hacer y después repartimos lo que hemos recibido de sus manos. Y esto es importante porque a veces no solo nos cansamos por servir mucho, también nos cansamos porque hemos asumido responsabilidades que nunca fueron nuestras. Creemos que nosotros tenemos que cambiar a las personas, que nosotros tenemos que resolver todos y absolutamente todos los problemas, que nosotros tenemos que sostener la iglesia, que nosotros tenemos que conseguir que todo salga bien, pero nosotros no somos la fuente. No salvamos a nadie ni podemos producir frutos espirituales en otra persona. No somos nosotros. ¿Podemos acompañar? Sí. ¿Podemos enseñar? ¿Podemos orar? ¿Podemos servir a los demás? ¿Podemos repartir
fielmente aquello que Jesús pone en nuestras manos, pero el milagro en sí sigue dependiendo de Él, sigue dependiendo de Jesús. Y quizá parte de nuestro agotamiento viene de intentar hacer el trabajo de Jesús en lugar de hacer el nuestro, en lugar de hacer el que le pertenece a Jesús, ¿no? Aquella tarde Jesús alimentó a más de 5,000 personas, y no están contando a las mujeres y a los niños, solamente a los hombres, ¿no? Todos comieron hasta quedar satisfechos, y cuando terminó, dice que los discípulos recogieron 12 cestas con lo que había sobrado. Había sido un día extraordinario, pero también había sido un día larguísimo. Habían regresado de la misión, no habían tenido tiempo ni para comer, habían intentado apartarse, habían atendido a la multitud, habían distribuido también como camareros entre miles de personas, y probablemente al terminar todavía quedaban personas alrededor. No los despacharon y ya, ¿no? Todavía quedaban conversaciones quizás pendientes, todavía quedaban necesidades que atender, porque el trabajo nunca parece acabarse, nunca parece acabarse. Pero esas 12 cestas nos dejan una imagen bonita, ¿no? Los discípulos comenzaron sin tiempo ni siquiera para comer, y terminan recogiendo abundancia de las manos de Jesús. Y es ahí donde tenemos que entender algo esencial, ¿no? No damos porque seamos una fuente inagotable. Damos porque primero hemos recibido de Él. El problema llega cuando intentamos seguir repartiendo, intentamos seguir dando a los demás, a otros, sin volver a poner en sus manos lo poco que tenemos. Y mira, si la historia terminara aquí, pues probablemente pensaríamos que Jesús nunca pudo cumplir lo que había prometido a sus discípulos. Que aquello de que vengan a descansar quedó simplemente en una buena intención, venga, vamos a descansar. Quizás podía pasar, pero Marcos todavía no ha terminado de contar la historia. Fíjate en cómo continúa en el versículo 45. Marcos dice: inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras Él enviaba a la gente a casa. Y hay una palabra que quizás a lo mejor pasamos por alto, pero es muy importante, y a nosotros nos llamó muchísimo la atención, y es la palabra insistió. Dice que Jesús insistió. Hay otras traducciones quizás en tu Biblia que dicen directamente que Jesús los obligó a subir a la barca. Y si nos vamos al original, esa palabra dice exactamente eso: obligar, forzar, apremiar, insistir con firmeza. Es decir, Jesús no les dijo: venga chicos, venga, si quieren vayan descansando, venga, vamos a la cama, venga, vamos subiendo a la barca, venga, vamos Pedro, guarda la espada, venga, no. Prácticamente dice que los empujó hasta la barca. Váyanse ya, súbanse a la barca, váyanse. Y la pregunta es, si estaban tan cansados, ¿por qué Jesús tuvo que obligarlos hasta el último momento a subirse a esa barca? Y es que probablemente ellos sentían que todavía no se podían ir de allí, ¿verdad? Y no necesariamente porque quisieran estar allí, porque seguro que por querer querían estar en cualquier otro lugar. Acuérdate que estaban rebeldados, ¿verdad? Pero todavía quedaba allí gente. Todavía habían necesidades, todavía podían hacer algo más. Y cuando llevas mucho tiempo sirviendo, es muy fácil sentir que marcharte es dejar algo sin atender, ¿verdad? Es dejar las cosas a medias. Puedes llegar a sentir que parar es abandonarlo todo, es fallarle a Jesús, es decepcionar, ¿verdad? Que si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Y lo normal para una persona que está acostumbrada a servir, pues habría sido quedarse un poco más, ¿verdad? Porque siempre nos podemos quedar un poco más, por lo menos hasta que todo se vaya, por lo menos hasta que todas las necesidades estén cubiertas. Pero Jesús les dice que con ese empujón a la barca, hasta aquí, suficiente por hoy, ya han hecho todo lo que tenían que hacer. Y a mí esto me parece una maravilla, no sé qué les parece a ustedes, para mí es una maravilla y es un regalo que me cojo para mí misma, ¿verdad? Porque el mismo Jesús que les había dicho unas horas antes, váyanse a descansar, no se había olvidado de que realmente lo necesitaban, ¿verdad? Necesitaban apartarse, necesitaban calma. Y ahora vuelve a sacarlo de donde estaba la multitud.
Jesús mismo despide a la gente, envía a sus discípulos, y esto también confronta algo que muchas veces nos cuesta. A veces sabemos Obedecer. sí, mezclé las dos palabras. A veces sabemos obedecer a Jesús cuando nos dice, vayan, pero muchas veces nos cuesta obedecer cuando nos dice, hasta allí, suficiente, se acabó. Porque a veces algo puede ser importante y aún así no nos toca resolverlo ya, ni nos toca resolverlo a nosotros. Por eso Jesús no espera a que ellos se den cuenta ellos solitos, ¿verdad? Porque Él sabe que les cuesta. Él no espera que ellos razonen y tomen la iniciativa, sino que los obliga a subir a la barca, porque a veces parar también es obedecer. Y fíjense en otro detalle, mientras los discípulos están cruzando en la barca, en ese lado, Jesús despide a la multitud y dice que se va a las colinas que están por allí a orar. Pero la verdad es que aquella travesía de los discípulos, pues no fue precisamente tranquila, ¿verdad? No fue un crucero con un spa, y no fue nada de eso. Dice que cayó la noche, que empezó a meterse un montón de viento y que los discípulos tuvieron un montón de dificultades para remar. Y encima también se asustaron porque vieron a Jesús caminando por encima de las aguas y no se lo esperaban para nada. Y al principio incluso llegaron a pensar que era un fantasma. Así que el descanso que ellos estaban esperando, en realidad no llegó como ellos lo estaban esperando, ¿verdad? Porque nosotros pensamos en descansar y nos imaginamos silencio, tranquilidad, cero problemas, que nadie me moleste, ¿verdad? Pero aquello no fue así. Jesús los sacó de la multitud, pero no hizo desaparecer el viento. Y eso también nos ayuda a entender que descansar no siempre significa que todo se pare a nuestro alrededor, que todas las dificultades desaparezcan. A veces descansar empieza simplemente saliendo del lugar donde llevábamos demasiado tiempo intentando sostenerlo todo. Salir de ahí, soltar, ¿verdad? Y buscar calma. Cambiar el ritmo simplemente. Dejando de responder todo el tiempo a todas las necesidades. Y recordando que aunque nosotros paremos, Jesús sigue viendo también dónde estamos y sigue viendo también las necesidades de los demás. Y mientras ellos estaban remando ahí en medio del lago, Jesús no se había olvidado de ellos. Jesús sabía exactamente dónde estaban. Y mientras Él estaba ahí orando en el monte, y eso también forma parte del ritmo de Jesús, ¿verdad? Después de enseñar, después de alimentar, después de atender las necesidades de las personas, Jesús se aparta a orar. Porque descansar no es solamente dejar de hacer cosas, dejar la actividad, sino que descansar también es volver al Padre, volver a escucharlo, hacer silencio para escuchar y recuperar un poco la perspectiva que a veces perdemos cuando estamos haciendo tantas cosas. Porque podemos estar tumbados en un sofá, y seguro que les ha pasado, y seguir pensando en todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? La mente no descansa. Podemos dormir un montón de horas y al día siguiente levantarnos cansados de verdad. Por eso, más que buscar un descanso perfecto, lo que necesitamos es volver a estar cerca de Jesús, cambiar el ritmo, bajar las revoluciones. Y esto lo podemos hacer en la oración, en su palabra y también prestando atención a nuestros propios límites y permitiendo también que Él nos muestre qué tenemos que seguir sosteniendo y qué tenemos que soltar. Porque si no estamos cerca de Jesús, podemos confundir la compasión por la culpa, ¿verdad? A veces somos movidos no por compasión que sintamos por la gente, sino porque nos sentimos culpables. Y a veces podemos llamar obediencia a lo que en realidad es una incapacidad a decir que no. A veces decimos, estamos obedeciendo, pero por dentro vamos con rabia porque no supimos decir que no. O a veces también podemos llegar a llamar descanso a lo que en realidad es comodidad, ¿verdad? Y necesitamos estar cerca de Jesús para poder distinguir una cosa
de la otra. Y aquí también hay un detalle que muchas veces pasamos por alto, es que nosotros hemos terminado de leer en el versículo 46, pero Marcos todavía no ha terminado el capítulo. Vamos a ver cómo continúa en los versículos del 53 al 56. Dice, después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret, llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Dicen que llegan a la otra orilla y otra vez la gente los reconoce, otra vez aparecen enfermos, otra vez comienza el ministerio. ¿Se dan cuenta de esto? Las necesidades nunca desaparecieron, nunca, siempre hubo alguien más. Entonces, ¿por qué Jesús los obligó a subir a la barca? ¿Por qué los obligó? Porque no fueron las necesidades las que marcaron el momento de parar, sino fue Jesús. Y también fue Jesús quien marcó el momento de volver de nuevo a servir. Y ahí está el corazón del pasaje, ¿no? El discípulo aprende a seguir el ritmo de su maestro. Y ahora con todo este recorrido del capítulo entero, podemos entender que Jesús estaba haciendo algo mucho más profundo que solamente enseñar acerca del descanso. Porque si somos sinceros, si leemos esta historia a trozos, la historia parece la historia de un descanso frustrado, ¿verdad? Pero es mucho más que eso. Jesús estaba formando a sus discípulos, enseñándoles que seguirle a Él también significa cambiar el río, que hay momentos para gastarse y que hay momentos para detenerse. Y las dos cosas forman parte del discipulado, no es que podamos elegir las dos cosas, una vez una, otra vez otra. Las dos cosas son obediencia. Y quizás la pregunta más honesta que nos podemos hacer a nosotros mismos a nivel personal es, ¿qué palabra de Jesús me cuesta más obedecer? ¿Dales de comer o súbete a la barca? ¿Qué te está diciendo Jesús en este momento? ¿Que des un paso al frente o que te pares un momento? Que estés quieto. ¿Te está pidiendo que te impliques más o que sueltes una carga que quizás Él nunca te pidió llevar? Y creo que todos necesitamos escuchar, ¿verdad? Algunos necesitamos escuchar, dales de comer, ponte en marcha, porque quizás hemos protegido tanto nuestra comodidad que cualquier necesidad que no sea nuestra nos molesta, ¿verdad? Hemos llamado descanso a no implicarnos, a hacernos los locos por las necesidades de los demás. Hemos puesto tantos límites a nuestro alrededor que somos inalcanzables. Ya nadie puede acercarse. Y Jesús vuelve a recordarnos que seguirle a Él significa también estar disponible y dejar que su compasión nos interrumpa, que nos gastemos por amor. Pero quizás otros necesitan escuchar lo contrario. Quizás otros necesitan escuchar, súbete a la barca. Para un momento, descansa un poco, porque quizás llevan demasiado tiempo atendiéndolo todo, ¿verdad? Cargando con problemas que son suyos y los que no son suyos también. Sintiendo culpa cada vez que se detienen a descansar. Viviendo el reino como si el reino en realidad dependiera de ellos. Y si eres de esto, Jesús no te está pidiendo que hagas más esfuerzo, sino te está diciendo hasta aquí, suficiente. Descansa y ya luego háblame. Ya veremos qué es lo siguiente, pero primero descansa. Y las dos palabras vienen del Maestro y las dos palabras requieren obediencia de nuestra parte. Porque es muy fácil dejar que otras cosas marquen nuestro ritmo, ¿no? Las necesidades, la agenda, el trabajo, la culpa, la presión, incluso también el ministerio. Y sin darnos cuenta empezamos a vivir reaccionando a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pero un discípulo no vive reaccionando, un discípulo vive siguiendo a su maestro. Y seguir a Jesús significa aprender a preguntarnos, Señor, ¿qué estás marcando tú en este momento de mi vida? ¿Qué estás marcándome? No basta con copiar el ritmo de otra persona, porque eso no va a llevar a ningún sitio.
sino que tenemos que caminar lo suficientemente cerca de Jesús para reconocer el paso que Él está marcando para nosotros. Y por eso como iglesia, agosto también va a cambiar un poco nuestro ritmo, ¿verdad? Y no porque estemos cansados de servir, ni estemos cansados de la obra de Dios, sino más bien todo lo contrario. Precisamente el cambio de ritmo es porque queremos seguir sirviendo muchos años más sin llegar a quemarnos, ¿verdad? Y septiembre va a traer el comienzo de un nuevo curso. Van a volver el Yenai Kids, va a volver el campamento de inicio del curso de GB, las actividades de GB, vamos a volver a retomar el grupo 242, Oxígeno, luego va a venir el aniversario de la iglesia, Operación Niño de la Navidad, Acción de Gracias, Navidad y un montón de cosas más, ¿verdad? Muchas más oportunidades para seguir gastando y desgastándonos por el reino. Pero para poder llegar a esa temporada bien, tenemos que recuperar fuerzas primero, ¿verdad? Tenemos que recuperar alegría, tenemos que recuperar comunión con Dios, siendo familia y perspectiva. Y cuando hablamos de descansar, no estamos hablando solamente de dormir más, ¿verdad? O no tener reuniones entre semanas. Estamos hablando de recuperar cosas que el cansancio puede ir robándolo sin que nos demos cuenta. A veces podemos perder la alegría de servir y tenemos que recuperarla para poder servir bien. Tenemos que recuperar la paciencia con nuestra familia. Tenemos que recuperar la capacidad de escuchar sin estar pensando y anticipando qué viene después. Tenemos que recuperar a veces también la comunión con Dios. No solamente se trata de preparar las cosas cuando nos toca o porque tenemos que cumplir y ya está, sino de estar con Él, de compartir con Él. Y sobre todo en este mes podemos recordar que la iglesia es de Jesús, ¿verdad? Que no es nuestra, que la obra es suya, que nosotros tenemos el privilegio de poder participar donde Él nos deja y en las oportunidades que nos da, pero la responsabilidad de sostenerlo todo no es nuestra, ni mía, ni de Airán, ni de ninguno de ustedes, ¿verdad? Así que en agosto no es un paréntesis en nuestra vida espiritual, sino que es parte también de lo que Jesús va a hacer y de cómo nos vamos a preparar para lo que Él viene después. Así que queremos animarles a aprovechar este mes, no para desconectarse de Jesús, no para tener una licencia para pecar 007, no va de eso, sino para acercarse más a Él. Si puedes pasar más tiempo como familia, entre semana, háganlo. Si pueden recuperar fuerzas, háganlo. Si pueden y necesitan detenerse para volver a escuchar la voz de Dios, háganlo también. Pero también quiero que te preguntes estas cosas, ¿no? ¿Qué me está pidiendo Jesús en este tiempo, en esta temporada? ¿Qué es lo que necesito recuperar? ¿Qué responsabilidad tengo que dejar de cargar como si todo dependiera de mí? ¿Qué conversación no debería seguir aplazando? ¿Dónde necesito volver a estar disponible? ¿Y dónde necesito aceptar que ya es suficiente por hoy? Son preguntas que pasaremos después por el grupo para que las tengan y que puedan durante este mes hacérselas, ¿no? No se trata de solo de hacer menos, se trata de volver a ordenar nuestra vida alrededor de Jesús. Y cuando llegue septiembre, pues ahí vamos con toda, vamos a volvernos a gastarnos con todo el corazón, pero no desde la culpa, no desde la presión, no intentando demostrar nada a nadie, sino desde la comunión con Jesús, recibiendo de Él lo que después tendremos que repartir. No descansamos para dejar de seguir a Jesús, sino que descansamos para seguir caminando al ritmo de Jesús, porque un discípulo no marca el ritmo, sino que lo marca su maestro. Pues esto es lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones para compartir con ustedes en esta mañana. Y gracias, que el Señor les bendiga mucho.